Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Bien, siguiendo con este curso de estática, el día de hoy corresponde la sesión al tema de torsión. Un tema que es ampliamente estudiado en la parte estructural, pero que sin embargo ese tema en la cuestión de los elementos que conforman una estructura pues es de un análisis un poquito más complejo, es más superior, ¿no? Nuestro alcance no va hasta ese punto, reiteramos que solo fuerzas que trabajan en el plano, fuerzas coplanares, es lo que nosotros nos estamos basando. De ahí que básicamente este tema nosotros lo vamos a cubrir bajo elementos que básicamente se utilizan en sistemas de transmisión de movimiento o en sentido más práctico en la transmisión de potencia, es torsión, ¿de acuerdo? Que al fin de cuentas la torsión produce de igual manera deformación y esfuerzo. Eso es lo que se tiene en este sentido. En primera instancia, la deformación por torsión es el concepto en el cual, o la forma en la cual vamos a ligar este concepto de torsión. En sesiones anteriores se ha analizado, se ha determinado el esfuerzo de el efecto de las fuerzas externas que producen fuerzas internas sobre los elementos que conforman un sistema, una estructura. Es lo que venimos nosotros abordando casi desde el inicio de nuestro curso de estática. Ahora vamos a enfocarnos en la deformación que sufre un elemento debido a un par de torsión. Así es como se conoce el efecto que se suscita cuando en los extremos de un elemento, pues lo que yo hago es girar en un sentido y otro para que se produzca justamente un par, pero ahora un par de torsión. Tiene mucho que ver con la parte del momento. El momento, pues ya lo hemos comentado, pues también es un par de fuerzas que tienen por consiguiente pues aplicar un torque. Si ese torque ahora nosotros lo vamos a traducir basado al principio de torsión. El par de torsión, que pues es lo que venimos comentando y ya se ha venido abordando este tema, pero ahora lo vamos a ver cómo actúa cuando se aplica ese momento, ¿sí? Y que tiende a torcer, como que es el término más coloquial, torsión al elemento sobre su eje longitudinal. Esto es fundamental. Esta torsión va a suscitarse, pero a lo largo de toda su longitud. De ahí que pues la longitud es una parte fundamental en todo sistema que, como se comentó, tiende a transmitir movimiento y en el mejor y lo más útil de los casos en la transmisión de potencia. ¿De acuerdo? Los elementos que constituyen una estructura pues sufren torsión debido a las fuerzas que se generan cuando dicho sistema es sometido a fuerzas externas sobre los ejes X, Y, Z, ¿sí? Que generan esfuerzos internos, por ejemplo esfuerzos debido a la velocidad del viento y temblores, que es lo que tienen muy comúnmente los edificios, las estructuras tienden a torcerse al momento de que estas fuerzas se comienzan a generar. De ahí que, por ejemplo, los temblores es sumamente crítico el hecho de que si un temblor es trepidatorio u oscilatorio, porque es la forma en la cual pues las estructuras comienzan a generar esfuerzos que en un determinado momento, ¿sí?,
pues tienden justamente a cortar. El esfuerzo de torsión tiende a cortar a esos elementos y a colapsarse. Cuando vienen desafortunadamente las tragedias, eso es como que en el aspecto mayúsculo, pero en términos generales, pues todo ese tipo de cuestiones, de esfuerzos o de fuerzas que se combinan al momento que actúan sobre de una estructura, generan esto que acabamos de mencionar, pero que sin embargo, pues como hemos comentado, el alcance de nuestro curso solo es en el plano XY. Entonces estemos un poquito más tranquilos en ese sentido, ¿de acuerdo? Por tal razón solo nos vamos a enfocar en elementos que también se someten a torsión, como son los ejes de transmisión de potencia, ¿de acuerdo? Solamente ese tipo de elementos que pues en toda industria, muchas aplicaciones comunes en casa, pues tenemos desde lo que podría ser un motor, el motor de nuestra bomba, y es algo que vamos a utilizar como referencia, ¿de acuerdo? Ejes de motores o transmisión o árboles de transmisión, así también es el nombre que se les asigna a ese tipo de sistemas que, como les comentaba hace un instante, pues es transmisión de potencia, mover grandes cargas. Es lo que ocurre comúnmente pues en todo lo que son, por ejemplo, las grúas, ¿no? Tienen motores que el principal objetivo es izar carga, pero pues en cantidades considerables, que se utilizan pues entonces en maquinaria y en equipos industriales. Todos ellos están asociados con cargas de torsión, ¿sí? Tienden a torcerse, como se dice comúnmente. Para ilustrar un poquito mejor este punto, vamos a considerar el eje del motor de una bomba de agua, que es la figura 14 que está aquí representada, ¿sí? Tenemos este eje. Aquí pues tenemos representado del lado izquierdo el motor, ¿sí? la carcasa del motor, que pues sale el eje, y del otro lado pues se acopla lo que sería, pues ensambla el impulsor. El impulsor es justamente ese disco que tiene ciertos orificios, ciertas cavidades, que al momento de girar pues comienzan como tipo paletas a succionar el agua y mandarla a una cierta altura o a lo que se esté considerando esa bomba, ¿de acuerdo? Para que esto pueda suceder, pues se van a generar dos fuerzas sobre el impulsor, como se indican aquí. La primera de ellas, que va dirigida hacia arriba y que es exactamente la misma que se dirige hacia abajo, ¿sí? Estas dos fuerzas, por consiguiente, a su vez también con lo que sería el diámetro del impulsor, van a generar, ¿sí? Una torsión sobre el eje AB, aquí está indicado, y que, como se comentó, la longitud del eje pues va a depender mucho en qué tanto se va a torcer. En términos generales podemos apreciar que justamente por este punto los ejes de los motores no son muy largos, porque entra a mayor, como se va a ver más adelante, a mayor longitud, mayor el ángulo de torsión, y entre más se tuerza, pues esos esfuerzos que se generan van a tender a cortar el eje, ¿de acuerdo? Como mencionamos, los esfuerzos que se generan aquí, las deformaciones son al corte, ¿sí? En la torsión todo va a ser al corte, es esa torcedura, ¿no? Es algo, por ejemplo, muy similar en una actividad coloquial, cuando nosotros pretendemos una prenda o un trapo que está mojado, quitarle el exceso de agua. Lo que hacemos es torcerlo
lo agarramos en los extremos y en una mano giro en un sentido y en la otra mano giro en sentido contrario para que se produzca esa torcedura y el exceso de agua salga de las fibras de la tela, ¿no? Sin embargo, pues no es recomendable porque justamente cuando uno tuerce esa tela tiende a que las fibras se rompan y la prenda, la tela comience a sufrir de desgaste prematuro, ¿de acuerdo? Entonces, como lo comentamos, estos principios son desde cuestiones muy coloquiales que nosotros podemos y hacemos en casa y que se reflejan con una importancia mucho mayor en la parte industrial y todavía mucho más en la parte estructural, pero bueno, ya comentamos que en la parte estructural ahí nosotros no llega nuestro alcance. Como se mencionó, entonces la longitud del eje es una variable clave para la torsión de un eje, como se verá más adelante. Hay que considerar, y aquí este diagrama cuerpo libre esquemático del eje hace referencia que cuando el motor se enciende, el punto A es pasado a este triangulito, pues en fracciones de segundo se considera que está estático, ¿sí? Y quien comienza al momento de encenderse la bomba a tener un cierto movimiento, porque es la parte que transmite justamente el eje, es el extremo B, donde se está sometiendo la carga. Entonces la carga va a tender a flexionarlo, a pandearlo, como se ha venido diciendo, y asimismo a torcerlo, ¿de acuerdo? Pero eso sucede en fracciones de segundo. Por ejemplo, si en un momento determinado el impulsor está bloqueado, se atoró o está simplemente trabado, es lo que va a suceder, que no va a girar obviamente, pero el motor se va a comenzar a sobrecalentar porque él está aplicando justamente mediante los principios de la electricidad un torque para que el eje pueda girar, pero al momento de que se encuentra bloqueado, pues se va a comenzar a generar un sobrecalentamiento y si no se puede destrabar por sí solo, el motor se va a quemar. O en otro de los casos que se puede presentar es que el eje justamente se rompa así también pues el impulsor, pero eso va a depender de las condiciones en las cuales en ese momento pues esté presentando tal situación, ¿de acuerdo? Va a ceder obviamente el elemento más débil. Si es un motor de potencia, pues a lo mejor el motor como tal no se va a quemar, pero sí van a ceder los otros, o al revés, si el motor ya es de muy baja calidad o simplemente ya pasó mucho tiempo de su vida útil, pudiera ser que el motor, los devanados se quemen, ¿sí? Simple y sencillamente se abra el circuito y se queme todo el sistema, ¿de acuerdo? Ya nada más para puntualizar, puede ser que todo funcione a la perfección, pero las bombas siempre están diseñadas para una capacidad, ¿no? A lo mejor la bomba que se adquirió es para una altura de 8 o 10 metros para poder subir el agua. Si ustedes están subiendo agua a una altura superior a los 10 metros, pues obviamente al inicio del funcionamiento de esa bomba no va a pasar nada, pero pasado el tiempo la bomba se va a comenzar a sobrecalentar porque en lugar de estarla subiendo a 10 metros de altura, tal vez la están subiendo a 15 o a 20 metros, se está sobrecargando la bomba. Entonces ahí también van a comenzar a tener problemas tanto eléctricos como mecánicos. Tal vez puedan llenar el tinaco sin ningún problema, 1, 2, 3 veces, tal vez a la cuarta o la quinta simplemente ya tu bomba ya no sirva más porque fue utilizada bajo capacidades en las cuales no está diseñada, ¿de acuerdo? Entonces ese es el principio que hace que la
torsión tenga un rol fundamental en este sistema tan simple, pero también lo podemos ver por ejemplo en la parte de un motor de combustión interna. En ese caso el eje pues del motor como tal vendría siendo el cigüeñal, y si es un auto con transmisión en las llantas traseras, ¿sí? Cuando se tiene ese arranque, ese jale, pues se tiene una flecha que se llama comúnmente una flecha cardán, y esa flecha es la que va a estar sometida a torsión, basado pues también en la parte de lo que es el cigüeñal. Si alguien alguna vez ha visto un cigüeñal, pues verá que el cigüeñal pues no es un eje como tal, como que podemos ver en la figura, ¿no? El cigüeñal pues tiene un diseño algo raro para algunos de nosotros, pero tiene que ver mucho con los principios de la estática y de la cinemática, y obviamente los principios que rigen la parte de la termodinámica. Es esta cuestión de la energía química al momento de que se hace la combustión, pues la potencia y todo ese tipo de rollos que se conjuntan en fracciones de segundo y pueda funcionar de manera sincronizada todas las partes de ese vehículo, ¿de acuerdo? Y pues bien, pues cabe pues también mencionar que pues obviamente, lógicamente, en la industria se tienen mayor tipo de aplicaciones, mayor tipo de usos que se tienen en el momento de que se utiliza un motor, tanto como se mencionó, simplemente para transmitir movimiento, o en un caso más específico y yo creo que de mayor consideración, en la parte de la transmisión de potencia. No es lo mismo nada más transmitir movimiento a transmitir potencia, son cosas hasta cierto punto distintas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente lámina. Aquí en este slide se está representando esquemáticamente lo que sería un eje, ¿de acuerdo? Un shaft, que es el nombre más común en la parte de mecánica. Esa flecha shaft, pues como lo vimos en la figura anterior, en un extremo se coloca al rotor del motor, y en el otro extremo pues se acopla un engrane, se acopla una polea, se acopla un impulsor o el medio por el cual se va a transmitir movimiento o potencia, ¿de acuerdo? Aquí pues se nos está explicando cómo se ocurre la torsión en una flecha circular, ¿sí? Hay flechas que realmente tienen no necesariamente la sección o su geometría circular, pueden tener incluso triangulares, cuadradas, hexagonales. Tiene mucho que ver realmente con la parte del diseño de ese mecanismo, pero nosotros vamos a abordar todo de manera que las flechas atienden a una geometría circular, ¿de acuerdo? Entonces esta figura, ¿sí?, muestra a una sección circular cargada, así se dice, en un extremo. Aquí lo podemos ver, la letra T de torque, ¿sí?, que gira en ese extremo de la izquierda en sentido antihorario, y en el extremo de la derecha pues gira en sentido horario, como se explicó hace un instante. Para que exista torsión, los momentos tienen que girar, tienen que ser en términos generales de la misma proporción, pero en sentidos contrarios, ¿de acuerdo? Esto va a ocasionar que, como lo menciona aquí, el eje, ¿sí?, exista torsión a través de todo su eje longitudinal, ¿de acuerdo? Tiene que ver obviamente también mucho la parte de lo que es el diámetro para soportar mayor fuerza al corte. Sin embargo, aquí entramos en una cuestión que atiende más a principios de diseño, de eficiencia, porque a mayor diámetro pues es mayor el peso, y también a mayor diámetro las consideraciones geométricas
de un motor pues originan que debería de ser el diseño pues más grande, y eso implica también la parte de los costos. Entonces todas estas variables, la realidad es que van muy ligadas, pero esto va, como se mencionó, más en el aspecto de lo que es el diseño, ¿vale? Eso nada más lo menciono para que lo podamos nosotros tener como un referente. Nosotros básicamente nos vamos a basar en las variables que intervienen en el pues digamos así, en el proceso, ¿sí?, de torque de torsión, cuando se aplican torques en los extremos de una flecha, ¿de acuerdo? Tendríamos entonces a este eje sometido a los torques, y nosotros si pudiéramos trazar un plano antes de que se cargue o antes de que se le aplique carga, que vuelvo a insistir, origina los torques, es este plano que se ve aquí con estos puntitos. Es cuando no está cargado el eje, está totalmente alineado a lo que sería el eje de la flecha, ¿sí? Y un segundo plano, que es el que tiene un ashurado con líneas diagonales, que representan justamente el mismo plano o el plano original, pero en el cual ya sufrió justamente una torsión debida a la carga que generan los torques, ¿sí? Como se comentó, pues de un extremo es donde va a estar fijo, y en el otro es como que donde va a ceder. Por eso es que podríamos denotar que del lado derecho pues el inicio de este plano imaginario permanece en la misma posición, y en la parte de la izquierda, si podemos ver en este punto, pues ya existe un desplazamiento. Pero como estamos hablando de una geometría circular, existe un desplazamiento angular. Esta variable nosotros, como lo vamos a ver en unos instantes más, la conocemos como ángulo de torsión, y es lo que se mencionó hace un instante en la parte de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la longitud de la flecha medida siempre a sus ejes, ¿de acuerdo? Y aquí hace referencia a esta imagen a una diferencial del área, y en la cual nosotros podemos ver perfectamente cómo atiende a la parte de lo que es el esfuerzo que va por todo el eje, y lo que sería a este cortante, esta flechita que se alcanza a notar en esta parte del slide, y esa fuerza cortante que está aquí es justamente la torsión que va a estar sufriendo, ¿sí?, el elemento cuando se le apliquen los dos cortes. Entonces esta diferencial de área pues simple y sencillamente hace referencia a esta cuestión de cómo el torque se está desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, como se comentó, se va a torcer y se va pues obviamente a deformar. Y la realidad es que es eso, como se ha venido hablando en las sesiones anteriores, entramos en la zona elástica y en la zona plástica. Si nosotros o el eje sobrepasa su zona elástica, la deformación va a ser permanente, y en muchos casos incluso es notorio cuando un eje ya está torcido. Obviamente cuando un eje ya está torcido, ese eje ya no sirve, ese eje hay que cambiarlo, o en un momento determinado pues ese motor igual pues ya no sirve. Recordar que el eje va acoplado a lo que es el rotor, y el rotor pues tiene la parte metálica que va conformada junto con el eje, y sobre esa parte pues también va la cuestión de los devanados, ¿no? Entonces pues hay que cambiar todo, hay que cambiar el eje, no es un mantenimiento menor, o no es una falla menor, la verdad son gran consideración cuando el eje de un motor ya se torció o ya sobrepasamos lo que sería su límite elástico, llegamos a su límite plástico, donde pues ya
ya se dio, ya hubo fatiga, y pues el eje, si volvemos a utilizar esa bomba, va a llegar al punto que se va a totalmente a formar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta cuestión de la deformación que tiene. Si regresa a su posición original, pues no hay ningún problema. Justamente para eso se diseñan los ejes, para que tengan ese rango en la cuestión de capacidad y puedan seguir utilizándose n veces o las veces para las cuales fue diseñado ese motor, ¿de acuerdo? No excediendo, como pudiera ser en muchos de los casos, esta restricción, el ángulo de torsión. Este otro ángulo que aparece aquí pues es una simple representación debida a lo que sería ese desplazamiento angular, pero debido a su longitud. Y aquí la podemos ver perfectamente bien, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este ángulo que por lo general no lo vamos a utilizar. El que más se utiliza, o porque es el más crítico, es este ángulo, que es el ángulo de torsión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ya en la siguiente slide cómo se genera ese ángulo, ya con cuestiones meramente de matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente slide. Aquí pues ya estamos relacionando todas estas variables para poder determinar la ecuación que nos va a nosotros a encontrar, a determinar el máximo valor de esfuerzo cortante pero a la torsión. Entiéndase, estamos hablando de esfuerzo cortante pero ahora bajo otro principio, que es torsión, ¿de acuerdo? Entonces si ustedes recuerdan, cuando vimos el esfuerzo cortante, pues se mencionó que la letra griega con la cual lo vamos a relacionar es con tau, y aquí está exactamente igual. No hay que confundir, insisto, este es el esfuerzo de corte pero a la torsión, y el otro es simple y sencillamente, como se vio, esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Para reiterarlo y recordar un poco, es cuando la fuerza se encuentra paralela a la sección transversal. Entonces el máximo valor del esfuerzo cortante ocurre, ¿sí?, cuando las relaciones de los radios, como lo vimos en la figura anterior, tienen justamente este juego matemático, donde tau viene siendo el esfuerzo al corte con las unidades que se han venido trabajando, libras sobre pulgada cuadrada o newtons metro. T es el corte, las unidades que se indican. La R, ¿sí?, en algunos otros libros lo ponen como C. Ahora sí que no hay problema. C minúscula o R minúscula indica el radio de la flecha, de la sección circular, expresado en pulgadas o metros. Y por último, lo que vendría siendo J, algo nuevo para nosotros, basado a lo que es este concepto que incluso obviamente se utiliza más adelante, y también tiene una repercusión fundamental en el curso de dinámica, cuando dentro de este curso de dinámica nos metemos al tema de cinética. Entonces eso también ustedes lo van a ver más adelante. J, entonces, es el momento polar de inercia expresado en pulgadas o metros a la cuarta. Yo creo que desde aquí también ya comienza este concepto a hacer un poquito de ruido en nosotros, porque pues alguien, o los que tengamos una clara concepción en la parte de ingeniería o matemáticas elevado a la segunda o a la tercera potencia, pues digo, bueno, si no tiene ningún exponente, pues yo sé perfectamente que estoy hablando, por ejemplo, de distancia, ¿no? Si tengo un exponente a lo que sería el cuadrado, pues yo entendería que es, por ejemplo, una superficie. Y si yo tengo un exponente que está al cubo, pues sé perfectamente bien que me están hablando de volumen. Pero qué demonios, es a la cuarta.
no es algo que yo conozca o que yo pueda ver de manera tangible. Sin embargo, es una propiedad fundamental, como se va a ver incluso en el desarrollo de este tema y en los que vienen, porque vamos a ver justamente el momento de inercia. Le vamos a quitar el nombre de polar, ¿sí? Más adelante, ahorita lo vemos así, polar, porque justamente atiende a esta cuestión de que en la ingeniería y en las matemáticas tenemos tres sistemas de unidades cartesianas, sistemas de unidades esféricas y sistema de unidades polares. Polares porque es una sección circular, de ahí viene justamente el nombre, momento polar de inercia, pero el tema que vamos a ver más adelante simple y sencillamente es el momento de inercia. Ese es un valor fundamental en el análisis de elementos estructurales y que en este caso pues atiende a lo que serían las flechas. Entonces pues la verdad es que sí, resulta inquietante y si nos mete ruido cuando pues ya ve ahora unidades a la cuarta potencia. E incluso aquí, como lo estamos viendo, ¿sí? en este rango de lo que sería el momento polar de inercia respecto del radio, se le conoce comúnmente como el módulo de sección de la flecha, y que va a atender a dos cualidades, porque yo creo que todos hemos visto perfectamente bien elementos circulares que son macizos, se dice comúnmente que son sólidos, y otros que son huecos, ¿sí? Los huecos pues yo creo que todos conocemos perfectamente que son los tubos, y no necesariamente los que nosotros conocemos, valga la redundancia, ¿sí? De las tuberías. La realidad es que también se utiliza mucho tubos, pero no es el tubo clásico, se dice comúnmente tubos mecánicos, los que se utilizan para transmisión de potencia en la parte industrial, ¿sí? Son tubos mecánicos, que no es un simple metal como pudiera ser el galvanizado, ¿no? de tubería de agua, ¿no? Aquí son aceros, por eso se tienen en la parte de la ingeniería o en la parte industrial, y en un sentido más estricto porque, como se mencionó, la realidad de las cosas es que los pesos sí son muy en consideración de la diferencia entre lo que es un eje sólido y un eje hueco, ¿sí? El peso, la verdad que sí es muy considerable cuando utilizamos una flecha u otra. Ese es el principal punto por el que se utilizan tubos mecánicos. Incluso hay una nomenclatura, hay términos: tubo mecánico palme, el tubo mecánico palme que se utiliza en la parte industrial. Entonces tiene más que ver con los principios de diseño y basados a la parte del peso, así de sencillo, ¿de acuerdo? Cuando se trate de una flecha sólida, ¿sí? Como lo dice aquí, for a solid circular cross section, el valor de J, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Tenemos que primero hacer esta evaluación, la sustitución, y encontrar el valor de J, pues sería igual a lo que es pi por el diámetro, ¿sí? Diámetro a la cuarta potencia entre 32. Y como se comentó, pues en muchas cuestiones y básicamente en muchas aplicaciones, pero básicamente por la cuestión del peso, si se tratara de un tubo o una sección hueca, el valor de J asumiría a lo que sería esta segunda fórmula, pi entre 32, ¿sí? Multiplicado por la diferencia de la cuarta del diámetro exterior, outside, y el diámetro interior, inner, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la ecuación que utilizaría si en el problema me indican que es una flecha hueca, y esta otra para indicar que se trata de una flecha o un eje sólido, macizo, como se dice comúnmente, ¿de acuerdo? Entonces acabo ya de definir lo que sería el esfuerzo cortante debido a torsión, y mencionando y
explicando perfectamente bien lo que sería el momento polar de inercia. Y atiende hacia los nombres, momento, o sea, entre mayor diámetro, como lo mencionamos, va a tender a soportar más. Entre más delgado, entre menor diámetro sea, entre menor sección circular sea, se va a romper, se va a cortar mucho más fácil. Así de sencillo, por eso es un momento. Y que atiende a la inercia, qué tanta masa tiene ese eje para soportar esa fuerza, esa carga a la cual se le está aplicando a la flecha. ¿De acuerdo? Y ya nada más para cerrar, polar, porque son coordenadas polares. Bien. Aquí entonces, ya para cerrar este marco teórico de lo que es la torsión, encontramos pues la segunda variable fundamental que ya explicamos hace un instante con el diagrama anterior, ¿sí? El ángulo de torsión es un factor muy importante en muchas aplicaciones de la ingeniería. Ya mencionamos el porqué. Cada vez que nosotros nos enfocamos tanto en el diseño o en el uso de una flecha, ¿sí?, debemos de asegurarnos que ese ángulo no sea demasiado. Si es demasiado, ya vimos, pues simplemente va a cortar tu flecha. Siempre hay que trabajar en los rangos en los cuales se nos especifica, muchas veces mediante tabla, para que el equipo trabaje de manera segura, ¿de acuerdo? De manera segura. Entonces, nada más aquí nos están indicando, hay que referenciar a nuestra figura número 15. Incluso voy a regresar, pero noten, aquí está. Vuelvo a insistir, es el ángulo de torsión que define justamente esta ecuación. El ángulo de torsión va a ser igual, el ángulo de torsión siempre va a estar expresado en radianes, si es la unidad que se utiliza en ingeniería, no se utilizan los grados, siempre se utilizan radianes. Va a ser igual al torque, nuevamente tenemos la T, torque, libras pie o newtons metro. La variable que, como mencionamos, es la más crítica en muchos sentidos, que es la longitud de la flecha, expresada en pies o en metro, en pulgadas o en metros, ¿sí?, dividida nuevamente entre el momento polar de inercia, que ya explicó ampliamente, y algo que para nosotros pudiera ser nuevo, que como tal sí lo es, ¿no? Esta letra G, ¿sí?, es el módulo de elasticidad, ¿sí?, el esfuerzo al corte en libras sobre pulgada cuadrada o metros al cuadrado. Esto es algo parecido a lo que viene siendo el módulo de elasticidad, pero que ese es a lo que sería tensión, ¿sí?, o compresión, cualquiera de los dos. Ahora, simplemente para identificar esa letra E que vimos en su momento, porque en este caso, como se ha venido insistiendo, es al corte, ¿sí?, o lo trabajamos con la letra G, ¿sí?, para identificar cuando se trabaja al corte y a lo que sería tensión o compresión. Es G, módulo de elasticidad, al corte, libras sobre pulgada cuadrada o newtons metro. Este valor pues obviamente es de tablas, ¿sí? J no, ya vimos que J hay que determinarlo, hay que calcularlo, si es flecha hueca o flecha maciza. ¿Dónde veo ese valor de G? Pues en las mismas tablas que nosotros ya trabajamos en los problemas anteriores, y ahorita voy a regresar para que ustedes la puedan ver sin ningún problema, ¿sí? Ahí vienen, en esas tablas vienen lo que serían los valores del módulo de elasticidad, pero al corte, conocido como G. Para allá, damos un segundo porque de repente se torna un poquito ahorita. Y está, ya llegamos a las propiedades físicas promedio. Y si notamos perfectamente bien, aquí están, ¿no? Por eso lo comentaba, ¿no? Tenemos
los diferentes módulos, pero en uno de ellos, perdón, parece le di muchos clics a la flechita y ya se regresó muchas láminas. Y ahí vamos. Más y creo que ya aquí estaríamos. Aquí estamos. Ahora sí, esperemos que no se nos mueva. Me movió otra más, pero digamos, oh, ya se estabilizó aquí. Ahora sí ya. A ver. Perfecto. Aquí tenemos ese módulo de elasticidad al corte, ¿sí? G, y que pues simple y sencillamente al momento de verlo pues podemos apreciar el valor para cada uno de los distintos materiales en los cuales se esté trabajando. En sesiones anteriores esto se explicó la lectura de estas tablas, ¿no? Y ya lo que quiero aquí mencionar, no lo quiero dejar a un lado. Véase la capacidad que tiene, o sea, es mucho mayor, ¿no? Es más del doble. Atención, por ejemplo, el acero. Atención, el módulo de elasticidad tiene una capacidad de 30.000 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué sucede al corte? Es mucho menos de la mitad, 12.000 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Siempre al corte va a tender menos capacidad. Todos los materiales, yo creo que por una cierta lógica, ¿sí? todo al corte va a resistir menos, y su capacidad es muy poca. Todo va a tener mayor capacidad cuando se maneje tanto a tensión o a lo que sería a compresión. Al corte, véanlo también aquí, por ejemplo, los valores. Mientras el esfuerzo de fluencia lo tengo en 36, el esfuerzo a tensión al corte lo tengo en 21. Aquí tal vez no más de la mitad. El esfuerzo último tampoco, pero el módulo de elasticidad sí es mucho más, ¿sí? Sí, es mucho más esa diferencia. Hay que tener entonces nuevamente mucho cuidado cuando estemos trabajando con esfuerzos cortantes en los materiales que conforman un sistema o estructura, o en el caso más simple, como estamos viendo, pues algún eje de un motor o un eje o un árbol de transmisión de potencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, en esa tabla podemos ver perfectamente bien, ¿sí? Podemos ver perfectamente bien pues cómo los valores comienzan a tener una cierta referencia. Entonces pues esa ecuación que acabamos de ver, ¿sí? Del ángulo de torsión se relaciona con todas esas variables, y la realidad de las cosas que esas variables, ¿sí? no son nuevas, no son nuevas. Ya todas las conocemos, salvo lo que serían estas ángulo de torsión, lo que sería el valor de G, pero lo demás no son nuevas, ya sabemos cuál es su origen. Pero obviamente para llegar a estas ecuaciones pues solo es matemáticas, cómo se relacionan cada una de ellas, y llegamos a esta conclusión. Aquí pues obviamente lo podemos hacer, pero no es la finalidad de cómo deducir fórmulas. Y aquí pues en algunos casos sí lo hemos hecho para que más que nada se vea esa relación, ¿sí? Cómo están ligadas cada una de esas variables, pero aquí solamente es llegar de manera directa a la determinación del ángulo de torsión. ¿Veis bien? Hasta aquí con este video, con el marco teórico del tema de torsión. En la siguiente sesión haríamos la solución de problemas que están sometidas a estas variables y a este nuevo concepto. Pues bien,
Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.